necesitamos conocer pues primero qué es volumen y cuáles son sus unidades de medición. Entonces, en primera instancia, muchachos, vamos a entender que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. Y ese cuerpo geométrico, la condición es que debe tener tres dimensiones. Las tres dimensiones serían la longitud o largo, el ancho y la altura de ese cuerpo geométrico. Y el volumen es el espacio que ocupan todos los cuerpos físicos de acuerdo pues a las proporciones que tenga ese cuerpo y a la medida de dicho espacio. Por ejemplo, en el caso de los cuerpos geométricos tenemos dos grupos. El primer grupo son los cuerpos redondos, que son aquellos que tienen sus caras curvas o al menos una de sus caras curvas. Y el otro grupo son los cuerpos que se llaman poliedros. Y son aquellos cuerpos geométricos que tienen caras planas, como lo son, por ejemplo, el cubo, la pirámide, un prisma, entre otros. ¿Listo? Entonces, para que primero tengamos en cuenta que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo geométrico dentro de un espacio. ¿Listo? Y que eso va a depender de las proporciones o medidas de sus tres longitudes. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. El volumen se mide con el Sistema Internacional de Medición y su unidad fundamental es el metro cúbico, ¿sí? Cuando yo digo que su unidad fundamental es el metro cúbico es porque ella es nuestro punto de referencia para las otras unidades de medición de volumen. Eh, la capacidad, que también es como un componente relacionado con el volumen, se utiliza la medición de litros, ¿listo? Pero esta medida también se puede hacer una equivalencia con las unidades cúbicas. ¿Por qué se habla de cúbico? Porque como les dije, tenemos figuras de tres dimensiones. Entonces, por eso ustedes ven que cuando hay unidades de medición de volumen, vamos a tener siempre esta expresión que significa cúbico y que nos representa que es una unidad para medir el volumen. Dentro de estas unidades de medición de volumen, nos vamos a encontrar con dos grandes grupos. Y esos grupos son los múltiplos y los submúltiplos del metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso de múltiplos y de submúltiplos del metro cúbico? Primero que todo, que el volumen tiene como punto de referencia o punto de partida al metro cúbico y que a partir de este metro cúbico vamos a tener unas unidades de medición que son mayores que el metro cúbico, que lo son el kilómetro cúbico, el decámetro cúbico y el hectómetro cúbico, son unidades que son mucho más grandes que el metro cúbico. Y el otro grupo que está conformado por los submúltiplos, que son unidades que son menores al metro cúbico. En este caso tenemos al decímetro cúbico, al centímetro cúbico y al milímetro cúbico. Y su representación está en en estas abreviaciones que ustedes ven acá. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que siempre que estemos hablando de unidades de volumen, pues ellas van a tener el apellido cúbico y adicionalmente a eso, pues van a tener el exponente 3, que es el que me indica que estamos hablando de unidades cúbicas. Deme un momentico. Listo, entonces aquí con esto les quiero decir que
Dependiendo del objeto o la situación, problema que estén hablando, pues así mismo va a ser la unidad de medición. Por ejemplo, si vamos a hablar de llenar un gotero, ¿sí? De agua, pues la unidad de medición más indicada sería los milímetros cúbicos. Si vamos a hablar de llenar una piscina de agua, pues la unidad de medición más adecuada sería el metro cúbico o dependiendo del tamaño de la piscina, pues medidas que sean un poco mayores. Y asimismo, pues va a aparecer en los ejercicios o en las situaciones problema, para que ustedes tengan eso en cuenta. En segunda instancia, muchachos, vamos a ver de que dependiendo la figura, asimismo vamos a calcular el volumen, ¿sí? Entonces, para esto sí necesito que ustedes tomen apuntes porque cada figura va a tener una fórmula para poder calcular su volumen. La primera figura en la que vamos a trabajar es en los que son llamados poliedros, ¿sí? ¿Qué son los poliedros, muchachos? Las figuras que son planas, por ejemplo, el cubo, este que se llama prisma, la pirámide, y los cuerpos redondos, por el contrario, pues son las que tienen una cara curva, como lo son la esfera, el cono y el cilindro. ¿Qué vamos a tener en cuenta, chicos? Que siempre que vamos a trabajar con los cuerpos redondos, vamos a utilizar en nuestras fórmulas al número pi. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, para que participen ahora en la clase, que tengan su calculadora, para que puedan hacer los ejercicios prácticos. ¿Listo? Y comparen para saber si vamos entendiendo. La primera figura que vamos a trabajar es el cubo, ¿sí? Para hallar el volumen de un cubo, basta solamente con que multipliquemos el largo por el ancho y por la altura de ese cubo. Aquí me faltó como agregarle una figura y este volumen también sirve para encontrar el volumen de un prisma. Pero ¿qué tipo de prisma? Un prisma rectangular, que es como el ladrillo, ¿sí? Ustedes saben que el cubo, todas sus caras, todos sus lados son iguales. Y el prisma rectangular, que en este caso estoy hablando y poniendo el ejemplo del ladrillo, pues no todas sus caras tienen el mismo tamaño, entonces en eso se diferencia. Pero el volumen se encuentra de la misma forma, multiplicamos el largo por el ancho y por la altura. Eh, Vamos a ver, de acuerdo a esta fórmula, cómo encontraríamos el volumen de este cubo que aparece ahí en pantalla. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tengo que multiplicar con qué? Hay que multiplicar pues la altura, que es el que está señalando para arriba, el largo, que es lo que está señalando como diagonal, y el ancho, que es el que está señalando, mentira, ya lo señalo, profe. Muy bien. Aquí, Ah, ya, profe, allí. Es eso. el, Muy bien. Entonces, en este caso, multiplicaríamos las tres medidas. Entonces, muchachos, en este caso multiplicaríamos, como lo dijo Eddie, la altura por el ancho y por el largo de nuestro cubo, que sería multiplicar 3 veces, en este caso al 20. ¿Por qué tiene las mismas medidas? Porque pues estamos hablando de un cubo y el cubo siempre va a tener todas sus medidas parejas. Si fuese un prisma rectangular, que es como la figura que les dije, como si fuera un ladrillo, pues en ese caso sí las medidas serían diferentes, pero se haría el mismo proceso. ¿Cuánto nos daría el volumen de este cubo, chicos? 8.000. 8.000. Vamos a tener en cuenta algo muy importante que nunca se nos puede olvidar. Siempre que multipliquemos los centímetros, cada centímetro tiene un exponente 1, ¿sí? Pues él nunca se coloca porque pues ese exponente no se coloca. Pero en este caso,
Qué pena, chicos. Entonces les estaba diciendo, siempre que tengamos un centímetro, pues él va a tener un exponente 1. Cuando yo los multiplico entre sí, esos exponentes se van a ir sumando. Entonces, por ejemplo, si yo multiplique 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, el resultado en este caso, como tengo 3 veces al centímetro, me va a quedar en centímetro cúbico. Cúbico, ¿no? Recuerden que siempre en el volumen la unidad de medición van a ser unidades cúbicas, sean centímetros, sean kilómetros, sean decímetros, sea la unidad que sea, el volumen siempre nos va a quedar en centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda sobre este volumen del cubo o prisma rectangular? No, señora. Bueno. Señora, Entonces, ustedes van a tratar de hacer que está muy fácil. Me van a decir cuánto es el volumen de ese cubo. Ole. Sí. Ya, profe. Listo. A ver, ¿cuánto les dio? Por acá. Pero no me escriban el 216 solo. Por acá me están poniendo 216 solo y así no es el volumen. Ah, Profe, por acá me mandaron hasta en mayúscula, me gritaron y todo por el chat de Zoom. 216, profe. 216 centímetros cúbicos sería en este Cúbico. caso. Recuerden que siempre multiplicamos las tres medidas del cubo o del prisma para encontrar el volumen. Digamos que estuviéramos hablando de un prisma, ¿sí? De un prisma. En este caso, este prisma, voy a cambiarle las medidas para que lo hagamos y me entiendan qué pasaría. Por ejemplo, si esto fuera un prisma rectangular, las medidas serían diferentes. En este caso, digamos que acá, este lado va a medir 10 centímetros, un ejemplo, ¿sí? Y digamos que acá, este lado de acá va a medir 15 centímetros. Esto sería un prisma rectangular, ¿sí? Que no, todas sus medidas no son iguales, pero la forma se asemeja a la forma de un cubo, ¿listo? En este caso, ¿cuál sería el volumen de este prisma? Que tenga la medición de 15 centímetros, 10 centímetros y 6 centímetros. profe, pues sería 900. 900 cúbicos. No sé, y aquí yo tengo dos en clase presencial y no están haciendo las cosas. A ver, ¿cuánto daría el volumen de ese cubo acá? 900 centímetros cúbicos, me dicen por acá. A ver, Juan Camilo, ¿cuánto le dio? Juan Camilo. Les voy a mostrar con quién estoy, con qué bellezas estoy. ¿Eh? Por acá estamos, vean. No, esto no se ve invertido. Listo, continuamos. No nos distraigamos. Entonces, comprendido el volumen del cubo y del prisma rectangular. Continuemos. La segunda figura que vamos a ver es el prisma triangular, ¿sí? En el caso del prisma triangular, muchachos, vamos a tener que hacer un proceso extra. Y ese proceso lo tenemos que hacer primero, ¿vale? En este caso, el proceso que vamos a hacer es encontrar el área de la base de ese prisma. Entonces se llama prisma triangular porque la base es un triángulo. ¿Qué es la base de un poliedro o de un cuerpo geométrico? Son como decir las tapas superior y la tapa inferior, ¿sí? Esa es la base. Entonces, en este caso,
En el caso de este prisma, primero vamos a tener que encontrar el área de la base de ese prisma. Recuerden que cuando yo hablo de área, voy a hablar de unidades cuadradas, de objetos de 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, lo primero que les voy a recordar, muchachos, es que el área de un triángulo, ¿alguno recuerda cómo se halla el área de un triángulo? ¿O lo puede consultar? Un momento, yo le digo, profe. Hágale. Base por altura. Dividido entre... ¿Cómo sería el área de un triángulo? A ver, base por altura, pero le falta algo. Dividido entre Dividido dos. 2. Muy bien, Juan Camilo, muy bien, Mateo por acá y la persona que habló. Entonces, en este caso vamos a multiplicar la base del triángulo, que en este caso la base de este triángulo mide 5 centímetros, por la altura de este triángulo, que en este caso mide, por la altura de este triángulo que mide 4 centímetros. Entonces, miren acá, siempre vamos a hallar primero el área del triángulo que traiga nuestro prisma triangular. En este caso sería 5 centímetros por 4 centímetros dividido 2. Siempre esa es la fórmula para hallar el área de un triángulo. Entonces sería 5 por 4, que da 20, y 20 dividido 2 quedaría 10 centímetros. Miren que aquí, 10 centímetros, sí. miren que aquí se coloca centímetros a la 2. ¿Por qué? Porque solamente he multiplicado por ahora 2 centímetros. ¿Sí ven? Siempre que hablamos de área nos va a dar al cuadrado. Cuando ya encontramos el área de ese triangulito, pues lo único que tenemos que hacer es que vamos a tomar ese área y lo vamos a multiplicar por la altura del prisma. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a multiplicar el área, mira porque estoy rayando aquí, el área del triángulo por la altura del triángulo, del prisma, perdón. Entonces multiplicaríamos 10 centímetros por 15 centímetros y eso en este caso nos daría 150 centímetros cúbicos. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, señora. No, profe, nada. Las 12. Lo mejor es que vaya. Listo, chicos. Entonces, en este caso, y me avisas, ¿vale? En este caso, vamos a observar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo también vamos a encontrar pues un prisma y la idea es que comprendamos bien cómo se hace el área del triángulo y luego se multiplica por la altura del prisma. ¿Vale? Entonces miremos este de acá. Este de acá, mira, observa. Siempre que tengamos un prisma triangular, lo primero que vamos a hacer es encontrar el área de la base. Cuando encontremos el área de la base, luego la vamos a multiplicar por la altura del prisma. Entonces, en el caso de este prisma triangular, vamos a encontrar el área del triángulo, ¿sí? La base del triángulo mide 5 centímetros, ¿sí? Y la altura del triángulo, que es esta de aquí, mide 7 centímetros. Y siempre eso lo vamos a dividir entre 2. 175, profe. Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado.
Listo, chicos. Entonces, en el caso de esta base de este triángulo, pues vamos a multiplicar las medidas que nos piden, la base y la altura. Entonces, 5 por 7 nos da 35 centímetros a la 2 y eso lo vamos a dividir entre 2. 35 dividido 2 nos da 17.5. Cuando ya tenemos el área de esa base, multiplicamos por la altura del prisma, ¿cierto? Entonces multiplicamos por 10 en este caso. 17.5 por 10 nos da 175, ¿cierto? Y centímetros a la 2 con centímetros a la 1 que llevamos aquí nos darían los centímetros cúbicos que necesitamos para el volumen. Quiere decir que esta figura que ustedes ven acá con estas medidas tendría un volumen de 175 centímetros cúbicos. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. ¿Alguna pregunta sobre esta figura? Sobre este No, volumen. señora. Bueno, Santi, sigamos. Vamos a ver ahora el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, en este caso, siempre que vayamos a trabajar con el cilindro, con el cono o con la esfera, vamos a tener que utilizar el número pi. Recuerden que el número pi siempre se va a utilizar en figuras que tengan un círculo dentro de ellas. ¿Listo? Entonces miremos acá. En el cilindro vamos a necesitar dos medidas. La primera medida es el radio y la segunda medida es la altura del prisma. El radio puede estar ubicado en la parte inferior del cilindro o puede estar ubicado en la parte superior del cilindro. Va a ser el mismo radio, va a medir lo mismo, ¿vale? No va a tener incidencia. La fórmula para calcular el volumen del cilindro es esta que está aquí en pantalla. Es multiplicar tres cosas. Primero vamos a multiplicar el número pi por el radio, la medida que tenga el radio del cilindro elevado al cuadrado, por la altura que tenga ese cilindro. ¿Listo? Entonces miremos acá. Lo primero que vamos a hacer pues va a ser reemplazar las medidas, obviamente. Reemplazamos la medida del radio y la medida de la altura del cilindro. Cuando ya tengamos eso, lo vamos a resolver primero la potenciación. Recuerden que siempre tenemos que respetar la jerarquía en las operaciones. Entonces, primero resolvemos la potenciación, que en este caso sería 8 elevado a la 2. ¿Cuánto nos da 8 elevado a la 2? Por acá, bien. Los de allá virtual, no sé. 64, profe. 64. Y como estoy elevando centímetros a la 2, pues el centímetro quedaría elevado a la 2 también. ¿Listo? Entonces, eso quedaría 64 centímetros al cuadrado. Cuando ya yo tengo la solución de esa potenciación, pues lo único que me queda es multiplicar pi por 64 por 15. En el caso de nosotros vamos a manejar al número pi solamente con estos decimales, 3,14, ¿listo? No vamos a utilizar el número pi completo porque pues nos daría un número infinito. Entonces vamos a multiplicar 3,14 por 64 por 15. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos daría? Eso da como 3014.4, me dio a mí. 3014.4. En el caso de cuando trabajamos con el número pi, chicos, vamos a colocar en vez del igual, vamos a colocar el signo de aproximado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando un número pi, pero ese número pi tiene muchas cifras decimales y como tiene muchas cifras decimales, no estamos dando un valor exacto. Estamos dando un valor aproximado del volumen de ese cilindro. ¿Vale? Entonces, para que ustedes sepan que siempre en el volumen, tanto del cilindro como del cono, como de la esfera, vamos a utilizar el símbolo de aproximado en el resultado final. Entonces, para que tengan ustedes eso en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
No, ese no. ¿Ninguna, chicos? Por mi parte no, profe. No, señora. Bueno. Ahora, miremos, ustedes traten de hacer este de aquí. ¿Cuánto nos daría ese volumen? Palito, venga, yo le paso calculadora para que pueda. Los papás míos apenas hoy se reportan para la lechona. Dios mío. Y ya. Sí, se pone el 3.14 por el radio a la 2, o sea, 2 veces 5 por 5. Y se Profe, multiplica. ya lo hice. Escríbame por chat cuánto le dio a ver. Ujú. Profe, ya lo hice. Muy bien. Recuerden siempre colocarme, pónganme por el chat cuánto les dio. Colocarle el centímetro cúbico, ¿no? O milímetro cúbico, dependiendo pues la figura, las medidas que tenga. Sanabria no es centímetro a la 2, sino centímetros a la 3, ¿o yo? Ahí te quedó, pero te quedó Listo, bien. profe. Te quedó bien. Ve, profe, me olvidó cómo le pone el pi en la calculadora, ven. Ya no coloquemos pi, sino que utilicemos el 3,14, recuerda. Ah, ok, ya. ¿Vale? Listo, entonces verifiquemos si a los que participaron les quedó bien. Vamos a multiplicar pi por el radio, que vale 5 en este caso, por la altura del cilindro, que vale 12. 5 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 25. 25 centímetros cuadrados. Cuando ya hemos resuelto la potenciación, pues vamos a multiplicar por pi. Recuerden que vamos a utilizar el pi, en vez de colocar el pi de la calculadora, vamos a usar el decimal 3,14. Entonces multiplicamos 3,14 por 25 por 12. Y en el caso de nosotros, por acá los que están participando, les quedó bien a todos, 1, 2, 3, y a los 6 que participaron y a los que están acá, les quedó bien. Recuerden que siempre vamos a utilizar el símbolo de aproximación cuando estemos utilizando el número pi. ¿Preguntas hasta el momento? No, señora. No, Señora, señora. Es que el número pi ya se va a cerrar, volvemos a entrar, chicos. listo, profe. Bueno.